Mientras tanto, la Federación Médica de Venezuela anunció que saldrá a las calles este miércoles junto a pacientes y a la sociedad civil para exigir a Nicolás Maduro soluciones a la crisis que atraviesa el país por la falta de medicamentos. Daniela Zambrano, otra de nuestras periodistas NTN 24 en Caracas, tiene el reporte. Las cifras en el sector salud son alarmantes. La situación crítica. Que en los hospitales apenas tienen el 4 o el 5% de esos medicamentos en general, y en los anaqueles de la farmacia, los hipermercados de medicamentos o las comercializadoras, entre un 80 y un 85% de carencia. Realmente es una calamidad inmensa lo que estamos viviendo los venezolanos. Para la Federación Médica Venezolana han sido 17 años de despilfarro, corrupción y abandono del sector, lo que ha llevado a Venezuela a atravesar esta situación. Si no se hubieran llevado los reales, no necesitaríamos ayuda de nadie. Pacientes con enfermedades crónicas también claman por ayuda humanitaria, solicitud que el gobierno se niega a aceptar, ignorando las peticiones hechas desde organizaciones no gubernamentales y desde la Asamblea Nacional. Estamos hablando más de 200.000 personas que están siendo afectadas solamente con condiciones de salud crónica, y las personas que tienen y necesitan medicamentos esenciales, estamos hablando de millones, porque estamos hablando que millones de personas en Venezuela no consiguen los farmacéuticos necesarios. Es necesario que se activen los mecanismos de ayuda humanitaria, porque la gente está muriendo, la gente está perdiendo el órgano, la gente está cayendo otra vez en su tema del cáncer. Conseguir un simple analgésico en el país es un verdadero dolor de cabeza, y el suministro de los medicamentos de alto costo a través del Seguro Social es intermitente. Nosotros tenemos niños con colitis ulcerosa y Crohn que no reciben el tratamiento, y tenemos riesgo de cáncer de colon o de ser ostomizados. Ando mareada, ando todo, porque no tengo ni los mareos, no tengo la tensión, no tengo el colesterol, no tengo nada, no se consigue nada. Poneme radioterapia, y no consiguen dónde ponerla porque todos los aparatos están dañados, no hay respuesta. En San Cristóbal me mandaron para acá y ando peregrinando a ver dónde me las ponen. Es lo único que necesito, y la medicina la tengo que comprar en Colombia, en Cúcuta. Por esta razón, este miércoles la Federación Médica Venezolana tomará las calles de la capital en protesta pacífica, como una forma de llamar nuevamente la atención del Ejecutivo. Para decirle a Venezuela lo que sabe y al mundo lo que de pronto sabe, pero hay que repetírselo para que se terminen de enterar esta situación holocaustica que vive Venezuela. También solicitarán a la Asamblea Nacional la reforma a la ley del ejercicio de la medicina para impedir que ciudadanos no competentes ejerzan irresponsablemente la profesión. La protesta convocada por la Federación Médica Venezolana tendrá lugar este miércoles a las 10 de la mañana hora local en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, en el este de Caracas. Desde la capital venezolana, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Y una de las organizaciones que ha protestado y solicitado al gobierno que acepte la ayuda internacional ha sido el Observatorio Venezolano de Salud. Es por ello que queremos saludar a esta hora a uno de sus investigadores en la capital, en Caracas. Está el doctor Julio Castro. Doctor, bienvenido al programa, una buena tarde, gracias por atendernos. Un placer, Carlos, saludos a tu audiencia en toda América Latina. Bienvenido. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de escasez de alimentos, que los medios de comunicación informan que ya no quedaría nada en los anaqueles, que la Federación de Panificadores del país dice que se va a quedar sin harina dentro de tanto tiempo, el gobierno, a través de la mayoría de medios de comunicación que domina en Venezuela, dice, pero ¿cómo se explica uno que vamos a quedar sin comida? Pues la gente se va a morir de hambre, porque la gente que no se alimenta se muere de hambre. En el caso de las medicinas, ¿cómo hacer entender a la gente del gobierno que todavía no cree en esta denuncia? Estamos hablando de pacientes con enfermedades crónicas y terminales, estamos hablando de simples analgésicos, y le creo, por supuesto, a nuestra colega periodista Daniela Zambrano, quien hace el reporte desde Venezuela, porque la conozco, porque compartí la plaza con ella, de que en realidad no hay un simple analgésico en el país. ¿Cómo hacer entender a las autoridades que esto es así y que hay una crisis como tal? Fíjate, Carlos, nosotros, el observatorio, que es un ente de investigación académico, estamos relacionados con Instituto de Investigación de la Universidad, fundamentalmente el CENDES, ha hecho un monitoreo de la situación de medicamentos desde hace 2 años. Eso no es nuevo, esto no empezó hace 6 meses. Y utilizando una misma estructura, que es una encuesta, en la cual evaluamos, utilizando como base la lista de medicamentos esenciales, que es una definición de la Organización Mundial de la Salud. La lista de medicamentos esenciales es la misma en Bogotá, en Caracas, en Madrid o en Ciudad del Cabo, exactamente la misma. Son 164 medicamentos que se supone existir en cualquier país
independientemente que esté en guerra, en hambruna o en cualquier situación. Son los medicamentos básicos que cualquier país debe tener. Sobre esa lista, nosotros evaluamos 2 veces al año, o algunas veces más, la cantidad de medicamentos catalogándolo en 3 rubros. Está en condición normal, o sea, tú lo puedes comprar en cualquier farmacia. Está en stock bajo, o sea, a lo mejor hay el medicamento, pero tú estás en Maracaibo y el medicamento está en Cumaná, que está a 900 kilómetros, o no existe en el país. Esas son las 3 condiciones posibles. El último número que tenemos, que es de febrero del año 2016, 62% de los medicamentos, de la lista de medicamentos esenciales, no existen en el país. No hay ninguna forma de conseguirlo. Por ejemplo, difenylatonina, Epamin, es uno de los nombres comerciales, es un medicamento anticonvulsivante, no hay en el país hace meses. Ese medicamento ha fallecido gente con estatus convulsivo porque no toman medicamento. Convulsiona, no hay forma de controlar la convulsión y fallece. Eso pasa. Si tú a eso le sumas los medicamentos que están en stock bajo, que es que no lo consigue la persona en su ciudad, o tiene que trasladarse, o tiene que buscar cómo se lo envían, llegamos al 92% de la lista de medicamentos esenciales. Ojo, la lista de medicamentos esenciales no son todos los medicamentos. La lista de medicamentos en Venezuela alcanza aproximadamente 2.600 presentaciones farmacéuticas. Estamos hablando de los más importantes, los más básicos. Entonces, eso es un número que nos dice cuán grave es la situación. Eso empezó siendo 33% de 62 que es ahorita, hace 2 años. O sea, ha aumentado de 30 a 62% el déficit absoluto en 2 años. Y ha seguido persistentemente creciendo. Y eso es lo que nos preocupa. Ahora, doctor Castro, ¿cuál es la solución? Siempre uno pregunta qué se debe hacer en este momento de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a ese monitoreo que han hecho para tratar de incluso salvar la vida de muchos venezolanos que estarían muriendo. Por ejemplo, tengo entendido que anticonvulsivantes también serían consumidos por personas que tienen tratamiento por cáncer. Esa situación, no hay un canal de diálogo con las autoridades, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Comercio, no sé quién autoriza la importación de medicamentos si es que no se puede producir en Venezuela. Sí, yo creo que en relación a las soluciones hay que tener como 2 límites de soluciones. Hay unas soluciones de corto plazo y unas soluciones de mediano plazo. Voy a empezar con las de mediano plazo, que son más simples. Esas cifras están diciendo que la estructura productiva de medicamentos en el país, bien sea porque los importen, bien sea porque los fabriquen o los envasen aquí, porque la materia prima toda es importada, pero se tabletean, se producen las tabletas y se meten en los envases en Venezuela, la industria nacional no es capaz de activarse a menos que el gobierno salde la deuda que tiene con esos laboratorios y tenga materia prima con que trabajar. Eso no es posible en los próximos 3 o 4 meses, según la información de la propia industria farmacéutica, porque ellos tienen que traer la materia prima de afuera, tienen que elaborar los medicamentos, tienen que envasarlos. Eso tiene un proceso que tarda unos 3 o 4 meses, suponiendo que empiezas ahorita. Y estamos preocupados, es la segunda solución, por el muy corto plazo. ¿Qué pasa de aquí a 4 meses, suponiendo que empieza a hacer el restablecimiento de la farmacéutica normal en Venezuela? Esa brecha corta es la que nosotros decimos que debe estar suplantada por alguno de los programas de auxilio internacional, porque eso no se resuelve, dada la magnitud del problema, con que una señora que tiene 3 tableticas de ampicilina en una ciudad se la mande a otra que necesita 40 tableticas en otra ciudad. Eso no se resuelve así. O sea, no hay forma que con la solidaridad de los venezolanos, con los medicamentos que les sobran en su casa, sirva para sustituir la medicación de tratamiento de enfermedades crónicas, enfermedades severas, a otros ciudadanos en Venezuela. Por lo cual, estamos apelando a que la gente que está fuera de Venezuela, otros países o otras instituciones internacionales, a través de convenios y instituciones que ya están preestablecidas, nos soporten o lo vendan a un precio que está estipulado en las normas internacionales por ese periodo transitorio de unos 3 o 4 meses, mientras la industria nacional se vuelve a restablecer. De ninguna manera pretendemos que se sustituya definitivamente la industria nacional. Tienes que producir los medicamentos en el país, tienes que importar la materia prima y hacer lo que venías haciendo, pero eso, como dije, requiere un tiempo. Entonces, es un tema de combinación entre medidas del corto plazo y medidas del mediano plazo, porque de lo contrario la situación no va a ir mejorando. Y de voluntad política, de alguna manera, yo lo veo así, doctor Castro, porque son dólares que salen del Estado venezolano, pero que no pasan
a la empresa que produce en Venezuela, sino que se cancela directamente fuera del país a la empresa que provee esa materia prima, cosa que el gobierno ha manejado de manera política y dice, es que se están llevando los dólares del país, por eso no le damos dólares a las empresas que producen en Venezuela. No, esos dólares se cancelan afuera, nunca llegan a estar en las cuentas de las empresas. Yo creo que es una situación también de falta de voluntad política. Ahora, este miércoles, ¿a dónde piensan llegar? ¿Cuál es la estrategia de esta protesta del día miércoles? Fíjate, esta protesta la está convocando, por lo que vi en la nota que tú tienes, la Federación Médica Venezolana. Yo no soy vocero de la Federación Médica Venezolana, había que preguntarle cuáles son los objetivos, pero lo que sí te digo, porque oí a Francisco Valencia hablando, es que los grupos de pacientes organizados están activados porque están reclamando sus derechos. La Constitución de Venezuela supone que el acceso a los medicamentos y a la salud es un derecho constitucional amparado por la Constitución, no solamente de esta, sino como dicen ellos, sino las anteriores. Y creo que es una prioridad del gobierno tratar de subsanar estas situaciones de déficit grave que hay con los medicamentos, pero no veo mucha voluntad política. La semana pasada vi unas declaraciones del embajador ante la OEA en una comisión de derechos humanos donde salud se incluyó como un problema, dada la magnitud de la situación que perciben las instituciones internacionales que existen en Venezuela. Y las palabras del propio embajador ante la OEA fueron terribles, en el sentido diciendo que es irresponsable decir que en Venezuela hay una crisis de salud. Ciertamente una persona que vive en Washington creo que no tiene muy bien la perspectiva clara de lo que pasa en Venezuela con alimentos y medicamentos y las terribles colas que todos los venezolanos estamos viendo todos los días. Entonces creo que con un poco de voluntad política, porque parte del alto gobierno sabe que hay déficit de medicamentos, porque con frecuencia algunos de sus familiares se ven afectados por esto, hay que buscar una solución en la cual los medicamentos de uso crónico, los medicamentos esenciales y algunos medicamentos de una lista definida deben estar garantizados para todos los venezolanos en un muy corto plazo, porque ya hay gente afectándose, y los propios números del Ministerio de Salud que fueron enviados a la Asamblea Nacional del informe anual de desempeño del Ministerio de Salud son terribles. En los mismos datos del propio gobierno, la mortalidad neonatal aumentó 100 veces de un año a otro. Esos números son terribles y creo que hay que ponerle el foco en eso para entender la magnitud de la severidad en el problema en que estamos metidos. Y falta voluntad política, doctor, cuando el gobierno se niega a recibir esa ayuda humanitaria internacional, porque de alguna manera va a afectar lo que es la imagen política de fortaleza que ha tenido esta llamada revolución bolivariana en Venezuela. Es el doctor Julio Castro, investigador del Observatorio Venezolano de Salud, a quien agradezco que amablemente haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Carlos, y un saludo a tu audiencia. Una buena tarde.